Hay secretos de Dragon Ball que parecen inventados hasta que revisas la historia. Empezamos con uno de los personajes más poderosos y al mismo tiempo más misteriosos de Dragon Ball Super, Bills, el dios de la destrucción del universo 7, pero ¿alguna vez te preguntaste por qué él fue el elegido para ocupar ese puesto? Bills no es simplemente un guerrero extremadamente poderoso, su enorme capacidad de combate, sus reflejos y especialmente su manera fría y calculadora de actuar son características que lo convierten en un candidato ideal para manejar el poder de la destrucción. Y aquí viene uno de los detalles más impresionantes. Bills lleva millones de años ocupando este cargo. Su antigüedad se relaciona con un acontecimiento ocurrido hace aproximadamente 75 millones de años, cuando Bills terminó sellando al viejo Kaiosama dentro de la espada Z. Es decir, mientras nosotros conocemos a Bills principalmente como ese personaje que pasa buena parte del tiempo durmiendo, comiendo y buscando comida deliciosa, este individuo lleva decenas de millones de años desempeñando una de las funciones más importantes del universo 7, y eso también explica otro detalle curioso de su historia. Bills puede pasar largos periodos completamente dormido. No hablamos de una simple siesta, sus periodos de sueño pueden durar décadas. Por eso, cuando despierta, muchas veces se encuentra un universo que ha cambiado completamente durante su ausencia. Y aunque Whis es quien constantemente lo acompaña y lo guía, Bills sigue siendo una figura fundamental para mantener el equilibrio entre creación y destrucción. Así que la próxima vez que veas a Bills durmiendo, recuerda que estás viendo a alguien que lleva millones de años siendo una de las entidades más importantes del universo 7. Ahora vamos con un personaje que prácticamente nunca vimos, pero que forma parte de la historia de Videl. Estamos hablando de su madre. Según la información presentada alrededor del personaje, la madre de Videl se llamaba Miguel y era una famosa cantante. Además de ser conocida por su carrera artística, era descrita como una mujer hermosa, pero su historia terminó demasiado pronto. Miguel falleció debido a una enfermedad poco tiempo después del nacimiento de Videl, y aquí aparece una consecuencia que sí conocemos perfectamente. Mr. Satan tuvo que criar solo a su hija. Esto ayuda a entender una parte importante de la personalidad de Videl. A diferencia de otros personajes de Dragon Ball, Videl creció prácticamente bajo la sombra de su padre, una de las figuras más famosas de la Tierra después de los acontecimientos relacionados con Cell. Pero Videl nunca fue simplemente la hija de Mr. Satan. Desde muy joven desarrolló una personalidad fuerte, independiente y decidida, y también aprendió artes marciales. Así que aunque su madre prácticamente no aparece en pantalla, su ausencia forma parte del trasfondo familiar de Videl. Y hay algo que todavía es más curioso. Dragon Ball está lleno de personajes cuyas historias familiares conocemos solamente por pequeñas referencias, y esta es una de ellas. Ahora viene probablemente uno de los momentos más extraños y divertidos de Dragon Ball. Goku está casado con Milk, tiene dos hijos, Gohan y Goten, y aún así, Goku llegó a admitir que no sabía que era un beso. Esto ocurre cuando presencia la situación relacionada con Trunks y Mai. Goku se queda completamente confundido al descubrir que alguien puede pasar una semilla del ermitaño de una persona a otra utilizando la boca, y su reacción prácticamente deja claro que el concepto de besar no forma parte de su conocimiento, y esto tiene bastante sentido si analizamos su infancia. Goku creció prácticamente aislado en las montañas, fue criado por su abuelo Son Gohan y pasó gran parte de su vida entrenando y sobreviviendo en un entorno completamente alejado de las convenciones sociales normales. Para Goku, las prioridades siempre fueron bastante simples: entrenar, comer, encontrar rivales fuertes y superar sus propios límites. El romance nunca fue precisamente una prioridad, y esto también explica por qué su relación con Milk parece tan particular. Goku se casó con ella, formó una familia y tuvo dos hijos, pero su forma de demostrar cariño nunca fue la de una pareja tradicional. Ahora bien, hay que hacer una aclaración importante. Algunas escenas románticas que los fans recuerdan del anime pueden pertenecer a situaciones añadidas o ampliadas por la adaptación. Por eso, si queremos hablar del comportamiento de Goku en el material original, hay que distinguir entre el manga de Toriyama y determinadas escenas del anime. En cualquier caso, la situación sigue siendo una de las bromas más recordadas de Dragon Ball Super. Un hombre casado y con dos hijos descubriendo qué es un beso, y solamente Goku podía hacer algo así que pareciera completamente normal. Pasamos ahora al universo 11 y tenemos que hablar de Bermuth, el dios de la destrucción que parece haber salido directamente de un espectáculo de circo, pero su diseño no es casual. Su apariencia tiene una estética muy particular: rostro blanco, maquillaje y vestimenta extravagante y rasgos claramente inspirados en la imagen tradicional de un payaso. Y esto ha generado durante años todo tipo de comparaciones entre los fans, especialmente con personajes como el Joker o Pennywise. Sin embargo, debemos tener cuidado con algo.
Una inspiración visual no significa necesariamente que los creadores hayan confirmado que Vermouth sea literalmente una copia de esos personajes. Lo que sí podemos apreciar es que su diseño combina elementos de humor, extravagancia y una apariencia inquietante, y esto encaja perfectamente con su personalidad. Vermouth no se comporta como el típico dios de la destrucción brutal y completamente serio. Tiene una personalidad teatral, provocadora y bastante peculiar. Incluso su nombre sigue una de las reglas habituales de Dragon Ball. Los dioses de la destrucción están relacionados con nombres de bebidas alcohólicas. Vermouth hace referencia al vermut, y si observamos otros personajes de la misma categoría, encontramos el mismo tipo de juego de palabras. Así que detrás de ese aspecto de payaso existe algo mucho más elaborado, un diseño extravagante, una personalidad teatral y una función divina completamente seria. Ahora llegamos a uno de los personajes con el pasado más oscuro de Dragon Ball Super, Jiren. Durante el Torneo del Poder lo conocimos como alguien frío, distante y prácticamente incapaz de confiar en los demás, pero existe una razón para que Jiren sea así. Cuando era niño, un enemigo destruyó su hogar y acabó con la vida de sus padres. Jiren sobrevivió y terminó siendo rescatado por un maestro llamado Gikchin, quien se convirtió en su mentor. Gikchin le enseñó artes marciales y le dio algo que Jiren había perdido, un propósito. Además, Jiren comenzó a entrenar junto a otros compañeros. Por primera vez parecía tener una especie de familia, pero la tragedia volvió a repetirse. El mismo enemigo regresó. Jiren y sus compañeros intentaron enfrentarlo, pero no fueron suficientes. Gikchin murió durante el enfrentamiento, y aquí ocurrió algo que cambió completamente la personalidad de Jiren. Sus compañeros supervivientes quedaron paralizados por el miedo. No quisieron enfrentarse nuevamente al enemigo, y Jiren interpretó aquello como una nueva traición. Había perdido a sus padres, después perdió a su maestro, y finalmente sintió que también había perdido a quienes consideraba sus compañeros. Desde entonces, desarrolló una filosofía extremadamente radical. La fuerza es lo único en lo que se puede confiar, porque las personas pueden abandonarte, los vínculos pueden romperse, los amigos pueden tener miedo, pero el poder siempre está contigo. Por eso Jiren terminó convirtiéndose en alguien obsesionado con alcanzar una fuerza absoluta. Y aquí está el verdadero punto de su historia. Jiren no nació siendo un personaje frío. Su personalidad fue construida a partir de sus pérdidas, y eso hace que su enfrentamiento contra Goku durante el Torneo del Poder tenga un significado mucho mayor. Goku representa exactamente lo contrario. Para Goku, hacerse fuerte también significa tener personas a su lado, rivales, amigos, familia, maestros. Jiren, en cambio, aprendió a pensar que depender de otros solamente conduce al sufrimiento. Dos filosofías completamente opuestas, chocando en uno de los combates más importantes de Dragon Ball Super. Ahora vamos con una de las diosas de la destrucción más llamativas visualmente, Jerez del Universo 2. Su diseño inmediatamente recuerda a la estética del antiguo Egipto. Su apariencia combina piel morena, cabello oscuro, maquillaje marcado alrededor de los ojos y numerosos accesorios dorados. Todo esto crea una imagen asociada a la realeza y a las representaciones de las antiguas civilizaciones egipcias. Incluso sus accesorios y vestimenta refuerzan esa idea, y no es un detalle menor. Jerez es precisamente un personaje extremadamente preocupado por la belleza. Para ella, la estética tiene una importancia enorme, y eso encaja perfectamente con el concepto del Universo 2, donde el amor, la belleza y la estética ocupan un papel fundamental. En el manga también podemos encontrar elementos que refuerzan esta imagen, como el uso de un arco y flechas. Por eso, cuando observas a Jerez, prácticamente todo su diseño parece estar construido alrededor de una misma idea: elegancia, belleza y poder, y eso es algo que Dragon Ball hace muy bien. No todos los dioses de la destrucción tienen que parecer iguales, cada universo tiene su propia identidad, y Jerez probablemente sea uno de los ejemplos más evidentes. Y terminamos con una confusión que lleva años circulando entre los fans. Krillin tiene una hija llamada Marron, y muchos espectadores recuerdan que Krillin también tuvo una antigua novia llamada Maron. ¿Coincidencia? Sí. ¿El mismo nombre? No exactamente. Aquí está el detalle. La hija de Krillin número 18 se llama Marron, mientras que la antigua novia se llama Maron. La diferencia puede parecer insignificante cuando escuchamos el nombre en español, pero en japonés la escritura permite distinguirlos. Y además, existe otro detalle muy propio de Akira Toriyama: los juegos de palabras con nombres. Marron está relacionada con castaña, y la elección encaja con la temática del propio nombre de Krillin. Pero hay una diferencia fundamental. Maron, la exnovia de Krillin, es un personaje exclusivo del anime, no pertenece al manga original de Toriyama. Por eso no existe una historia canónica en la que Krillin haya decidido ponerle a su hija el nombre de su exnovia. La confusión se vuelve todavía mayor porque ambas aparecen en adaptaciones animadas y sus nombres prácticamente suenan igual, pero son personajes diferentes, y eso nos lleva directamente al último dato de este video. Si viste Dragon Ball Z durante la saga de Garlic Jr., seguramente notaste algo. Maron se parece muchísimo a Bulma: el rostro, el cabello, las expresiones, incluso algunas proporciones del diseño, y existe una explicación bastante sencilla desde el punto de vista de producción.
Maron fue creada específicamente para una historia de relleno del anime. En las producciones de animación de aquella época era habitual reutilizar modelos, diseños y recursos visuales para crear personajes secundarios. Por eso Maron terminó teniendo un aspecto que recuerda claramente a Bulma, y hay algo todavía más curioso. Su personalidad también está construida alrededor de una imagen de una chica atractiva, coqueta y despreocupada. Es decir, el anime tomó varios elementos visuales que el público ya asociaba con Bulma y los utilizó para crear un personaje temporal. Esto demuestra también por qué es tan importante diferenciar entre lo que ocurrió en el manga original y lo que fue creado exclusivamente para el anime, porque cuando mezclamos ambos materiales aparecen algunas de las confusiones más grandes del fandom. Y dime tú, ¿cuál de estos datos no conocías? Déjalo en los comentarios.